El aire en el grano dorado vibraba con la tensión contenida de la hora pico matutina. El zumbido de la máquina de café expreso y el murmullo de las conversaciones se sentían opacados por la presencia de Arturo Vargas, un hombre cuyo traje a la medida parecía una armadura y cuyo reloj de oro reflejaba la luz fría del local con destellos arrogantes. Apoyado en el mostrador de mármol, tamborileaba los dedos con una impaciencia que envenenaba el ambiente. Su mirada recorría el lugar con desdén, deteniéndose en los detalles que consideraba imperfectos, hasta que sus ojos se fijaron en la nueva empleada. Sofía, con su sencillo delantal y una serenidad que parecía fuera de lugar, atendía a los clientes con una calma metódica. Para Arturo, ella no era una persona, sino un obstáculo más, un engranaje lento en la maquinaria que debía servirle. La fila avanzaba con una lentitud que él consideraba una afrenta personal, y la tormenta en su interior comenzaba a gestarse, visible en el apretar de su mandíbula. Cuando finalmente llegó su turno, Arturo no la miró. Lanzó su orden como si dictara un decreto. Un latte de avena deslactosada a exactamente 82 grados, con un toque de canela de Ceilán, no de la común. Su voz era un instrumento de poder, afilada y despectiva. Sofía simplemente asintió, sus ojos claros registrando la petición sin mostrarse intimidada. «Enseguida, señor», respondió con una voz suave pero firme. Esta falta de sumisión visible lo irritó. Él esperaba temor, o al menos una prisa nerviosa, pero solo encontró una compostura inquebrantable. Mientras ella preparaba la bebida con manos expertas, él deslizó su tarjeta de crédito de titanio por el mostrador, dejándola caer en lugar de entregarla. El gesto fue deliberado, un pequeño acto de humillación para marcar la distancia entre su mundo y el de ella. Carlos, el gerente, observaba desde la distancia, con una expresión de nerviosismo que delataba su conocimiento sobre el carácter volátil de aquel cliente. Sofía le entregó el café con una leve inclinación de cabeza. Arturo lo tomó, lo acercó a sus labios y, tras un sorbo mínimo, su rostro se contrajo en una mueca de asco teatral. «Esto es basura», exclamó, su voz retumbando en el repentino silencio de la cafetería. Todas las miradas se giraron hacia ellos. «Te dije 82 grados. ¿Eres sorda o simplemente incompetente?» La humillación era pública, calculada para aplastarla. La llamó inútil, una palabra que colgó en el aire como un veneno. Los demás clientes desviaron la mirada, incómodos, cómplices silenciosos de la agresión. Sofía, sin embargo, no se inmutó. Su rostro permaneció sereno, aunque una leve tensión se dibujó alrededor de sus labios. «Le pido disculpas. Con gusto le prepararé otro», ofreció. Su calma un muro de contención contra la furia de él. Esta serenidad fue la chispa final. Para Arturo, su tranquilidad no era profesionalismo, sino un desafío directo a su autoridad. La rabia de Arturo, alimentada por la inesperada dignidad de ella, se desbordó. Su control se hizo añicos. En un arrebato violento, no la golpeó a ella, sino a la taza que sostenía. Su mano abierta impactó la porcelana con un golpe seco y brutal. El café caliente se derramó sobre el delantal de Sofía y su mano, que ella retiró con un movimiento casi imperceptible. La taza cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos, el sonido agudo y cristalino, cortando el aire como un grito. Inmediatamente después, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Nadie se movía. Nadie respiraba. Todas las miradas estaban fijas en la mancha oscura que se extendía sobre el delantal de Sofía, en las gotas que goteaban al suelo y en el leve enrojecimiento de su piel. Ella bajó la vista hacia el desastre, su rostro por primera vez mostrando una sombra de algo indescifrable, una quietud que era más pesada y profunda que el propio silencio. El silencio que siguió a la explosión de la taza fue denso y pesado, una sustancia tangible que llenó cada rincón de El grano dorado. El aire, antes cargado con el aroma del café recién molido y la leche vaporizada, ahora olía a amargura quemada y a una violencia repentina. Todos los ojos estaban clavados en la escena, pero nadie se atrevía a moverse, como si estuvieran atrapados en un cuadro de humillación pública. La mancha oscura en el delantal de Sofía se expandía lentamente, un mapa creciente de la agresión que acababa de sufrir. Su mano, salpicada por el líquido caliente, permanecía a su lado,
ligeramente enrojecida, pero ella no la miró. Su atención estaba fija en los fragmentos de porcelana blanca, esparcidos por el suelo de baldosas oscuras, pequeños icebergs rotos en un mar de café derramado. Su rostro no reflejaba dolor ni ira, sino una concentración profunda y extraña, una calma que era en sí misma una forma de resistencia silenciosa y desconcertante para todos los presentes. En lugar de retroceder, llorar o gritar, Sofía hizo algo completamente inesperado. Con una lentitud deliberada que atrajo aún más la atención, se arrodilló. El movimiento fue fluido, sin vacilación, un gesto de una dignidad incomprensible en ese contexto. No era la postura de una sirvienta derrotada, sino la de alguien que se dispone a restaurar el orden que otro ha destruido. El suave sonido de sus rodillas tocando el suelo fue el único ruido que rompió el hechizo del silencio. Ignoró las miradas de lástima de los otros clientes y la expresión de pánico del gerente. Su mundo pareció reducirse a ese pequeño círculo de desorden a sus pies. Para Arturo, que esperaba una reacción de sumisión o de histeria, este acto de serena compostura fue profundamente inquietante. Era una respuesta que no encajaba en su guión de poder, una variable que no había calculado, y que, por primera vez, le hizo sentir una minúscula fisura en su armadura de arrogancia. Con una precisión metódica, Sofía comenzó a recoger los trozos más grandes de la taza rota. Sus dedos se movían con cuidado, evitando los bordes afilados, tratando los restos del objeto con un respeto que contrastaba brutalmente con la violencia con la que había sido destruido. No había temblor en sus manos. Cada pieza era levantada y colocada sobre una servilleta que había tomado del mostrador. Esta acción, tan simple y mundana, se transformó en un acto de poder silencioso. Estaba limpiando el desastre de Arturo, pero no como su víctima, sino como la única persona en la habitación capaz de gestionar el caos. Los demás empleados la observaban con una mezcla de asombro y miedo, reconociendo en su jefa de un día una fortaleza que ninguno de ellos se atrevería a mostrar. Su calma no era pasividad, era un control férreo sobre sí misma. Una declaración de que su dignidad no podía ser hecha añicos como la porcelana. Este inesperado despliegue de entereza finalmente sacó a Carlos, el gerente, de su parálisis. El miedo lo impulsó a actuar, pero su lealtad estaba mal dirigida. Se apresuró a pasar junto a Sofía, sin ofrecerle ayuda, y se dirigió directamente a Arturo con una expresión de pánico servil. Señor Vargas, le pido 1000 disculpas. Esto es inaceptable. Por favor, permítame compensarlo. Su café y todo su consumo de esta semana corren por cuenta de la casa, balbuceó, sus palabras tropezando unas con otras en su prisa por apaciguar al cliente poderoso. Su reacción era un reflejo del sistema que Sofía había venido a investigar. Un sistema donde la dignidad de un empleado era una moneda de cambio barata para calmar la ira de un cliente adinerado. La escena era un microcosmos de la cultura corporativa que ella despreciaba, donde el miedo dictaba las acciones y la justicia era un concepto flexible, siempre inclinado a favor del poder. Arturo, cuya furia comenzaba a ser reemplazada por una extraña sensación de vacío, apenas escuchó las súplicas de Carlos. Su atención seguía fija en la figura arrodillada de Sofía. La mujer que había intentado humillar se negaba a desempeñar su papel. No había lágrimas ni súplicas ni miedo en sus ojos. Solo una calma imperturbable que lo desarmaba. Él había ganado la confrontación, había demostrado su poder, pero la victoria se sentía hueca, insatisfactoria. La serenidad de ella era un espejo que le devolvía una imagen de sí mismo que no le gustaba, la de un hombre mezquino y brutal perdiendo el control por una taza de café. Con un gesto de desdén, apartó a Carlos. «Ocúpese de ella», espetó, su voz carente de la convicción de antes. Quería que ella desapareciera, que su presencia silenciosa dejara de juzgarlo. Quería borrar la escena, pero la imagen de sus manos recogiendo los pedazos ya estaba grabada en su mente. Impulsado por la orden de Arturo y su propio pánico, Carlos se giró hacia Sofía, su rostro una máscara de frustración y temor. «Levántate», le sisió en voz baja, su tono cargado de una urgencia que rayaba en la crueldad. «Deja eso ahora mismo. ¿No ves que estás empeorando las cosas?» Para él, la dignidad de Sofía era una insubordinación, una complicación que ponía en peligro su puesto y la reputación del local.
En su mente, la única respuesta correcta era la sumisión total. Intentó agarrarla del brazo para obligarla a ponerse de pie, pero se detuvo a medio camino, intimidado por la mirada que ella le dirigió. Sofía levantó la vista del suelo y sus ojos claros se encontraron con los suyos. No había desafío en su expresión, sino algo mucho más desconcertante. Una especie de calma evaluadora, casi compasiva, como si estuviera viendo a un hombre asustado tomar una decisión equivocada. El gerente sintió un escalofrío, una repentina incertidumbre sobre quién tenía realmente el control de la situación. El delantal manchado, el símbolo de su aparente servidumbre, parecía ahora una vestidura de honor en medio de la batalla silenciosa. Sofía terminó de recoger los fragmentos más grandes y los envolvió cuidadosamente en la servilleta. Luego, usando el mostrador como apoyo, se puso de pie con la misma gracia controlada con la que se había arrodillado. Se enfrentó a Carlos, ignorando por completo a Arturo, quien observaba la escena desde la distancia, incapaz de marcharse. La dinámica de poder en la habitación había cambiado sutilmente. Ya no se trataba de un cliente furioso y una empleada incompetente. Ahora era un triángulo de tensión entre un agresor desconcertado, un gerente aterrorizado y una mujer cuya fortaleza residía en su negativa a ser definida por la humillación que le habían impuesto. Su silencio era más elocuente que cualquier grito, su compostura más intimidante que cualquier amenaza. La semilla de la duda había sido plantada en la mente de todos. «Carlos», dijo Sofía, y su voz, aunque suave, cortó el aire tenso con una autoridad inesperada. No había rastro de la víctima en su tono. Era la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. ¿Crees que esta es la forma correcta de manejar un incidente de agresión en tu tienda? La pregunta no fue una queja, sino una interpelación directa y serena. No le preguntó por qué no la defendió, sino que cuestionó su juicio como gerente. Este cambio de enfoque fue una jugada maestra de inteligencia emocional. Desvió la atención de su propio sufrimiento y la colocó directamente sobre la competencia profesional de Carlos, golpeándolo en su punto más vulnerable. El gerente palideció, abriendo y cerrando la boca sin que saliera ningún sonido. De repente, se sintió como un niño siendo reprendido por un adulto, a pesar de que en teoría, él era el que estaba a cargo. La inversión de roles había comenzado, de forma sutil pero innegable. La pregunta de Sofía flotó en el aire, desarmando por completo la narrativa de Arturo. Él había venido a demostrar su superioridad, a castigar la incompetencia, pero ahora se encontraba como un espectador secundario en un drama que ya no controlaba. La empleada que había despreciado acababa de tomar el mando de la situación con una simple pregunta. La curiosidad comenzó a roer la arrogancia de Arturo. ¿Quién era esta mujer? No era una barista cualquiera. Había una educación en su forma de hablar, una confianza en su postura, y una inteligencia estratégica en su calma, que no cuadraban con su delantal manchado. Por un momento, una idea absurda cruzó su mente. ¿Y si ella no era quien parecía ser? Desechó el pensamiento casi de inmediato, pero la semilla de la duda permaneció, una pequeña espina de inquietud en su conciencia. La situación se había vuelto impredecible, y a Arturo no le gustaba nada la imprevisibilidad. Antes de que Carlos pudiera balbucear una respuesta, Sofía le entregó el paquete de servilletas con los trozos de porcelana. «Por favor, desecha esto con cuidado. No quiero que nadie del equipo de limpieza se lastime», dijo. De nuevo, sus palabras estaban imbuidas de una autoridad tranquila y una consideración por los demás que contrastaba con el egoísmo de Arturo y el pánico de Carlos. Era el lenguaje de un líder, no de un subordinado. Este pequeño gesto de preocupación por un empleado invisible, el personal de limpieza, fue la prueba final de que su carácter era de una calidad superior. Arturo sintió una punzada de algo que casi se parecía a la vergüenza. Él había causado el peligro, y ella, la víctima, era la única que se preocupaba por mitigar sus consecuencias. La balanza moral se había inclinado de forma decisiva, aunque solo ella y quizás el público fueran plenamente conscientes de ello en ese momento. Finalmente Arturo decidió que ya había tenido suficiente. La situación se había vuelto incómoda y su poder se estaba disipando en el aire. Con una última mirada de desprecio calculada,
se dio la vuelta para marcharse. «Espero no volver a verla aquí cuando regrese», le lanzó a Carlos por encima del hombro, un intento final de reafirmar su dominio. Pero sus palabras carecían de fuerza, sonaban a hueco. Sofía no reaccionó a su amenaza. Su atención estaba en otra parte. Mientras Arturo salía por la puerta, ella miró el charco de café que aún manchaba el suelo. Luego, miró directamente a Carlos, cuyo rostro seguía siendo un lienzo de confusión y miedo. «Necesitaremos un trapeador y un cartel de piso mojado», dijo ella con una voz firme y clara. No era una sugerencia, era una instrucción. Y en el silencio que siguió, Carlos solo pudo asentir, dándose cuenta de que, de alguna manera, acababa de perder por completo el control de su propia tienda. El poder de Arturo Vargas no se disipaba con la distancia. Al contrario, se magnificaba a través de las redes invisibles de su influencia. Apenas abandonó la cafetería, sintió una punzada de insatisfacción, un eco de la compostura de Sofía que desafiaba su autoridad. La humillación que él había orquestado no se sentía completa. Sacó su teléfono, un arma más potente que sus puños, y marcó un número guardado bajo el nombre Morales, director regional, El Grano Dorado. Su voz, ahora calmada y gélida, describió el incidente no como un arrebato de su parte, sino como un caso de insubordinación intolerable por parte de una empleada incompetente y agresiva. Exageró la serenidad de Sofía, transformándola en un desafío deliberado y una amenaza para la reputación de la marca. Exigió su despido inmediato, no como una petición, sino como una condición para mantener sus inversiones y su patrocinio. Estaba usando la estructura corporativa como una extensión de su voluntad, un mecanismo para aplastar a la persona que se había atrevido a no temerle. La llamada de Arturo Vargas fue como una onda de choque que recorrió la jerarquía de El Grano Dorado. El director regional, Morales, un hombre cuya carrera se basaba en la delicada danza de apaciguar a los clientes adinerados, sintió un pánico helado. El nombre de Vargas estaba asociado a cifras de 6 ceros, y a una influencia que podía hacer o deshacer carreras, sin cuestionar la versión de los hechos, sin considerar la posibilidad de una perspectiva diferente. Morales aceptó la narrativa del cliente poderoso como una verdad absoluta. Su prioridad no era la justicia, sino el control de daños. Inmediatamente, llamó a Carlos, el gerente de la sucursal, su tono desprovisto de cualquier empatía. La orden fue brutalmente simple. La empleada nueva, la que causó el problema con el señor Vargas, tiene que desaparecer. No quiero volver a verla en el sistema para el final del día. No me importan los detalles, solo soluciona esto. La maquinaria corporativa, ciega y sorda, se había puesto en marcha para sacrificar a su eslabón más débil. Armado con una directiva de sus superiores, Carlos sintió que el suelo bajo sus pies volvía a ser firme, aunque fuera una firmeza prestada y frágil. La ambigüedad moral que lo había paralizado, fue reemplazada por la claridad de una orden directa. Su supervivencia profesional dependía de su obediencia. Encontró a Sofía en la pequeña sala de descanso del personal, donde ella limpiaba metódicamente la mancha de café de su delantal con un paño húmedo. La imagen de su calma, en lugar de inspirarle respeto, avivó su resentimiento. Era la calma que lo había hecho parecer débil frente a Vargas, y ahora frente a sus jefes. «Sofía», comenzó, su voz más dura de lo que pretendía. «Tengo que pedirte que te vayas. Estás despedida. Lo que pasó hoy con el señor Vargas es inaceptable. Ha presentado una queja formal, y la dirección ha tomado una decisión. Por favor, recoge tus cosas y entrega el uniforme». Evitó mirarla a los ojos, fijando su vista en el casillero metálico detrás de ella, como si se dirigiera a un objeto inanimado. Sofía dejó el paño a un lado, y levantó la vista. Su mirada no contenía la sorpresa o el miedo que Carlos esperaba, sino una profunda y serena decepción que lo hizo sentir aún más pequeño. No levantó la voz, no suplicó por su trabajo. En su lugar, hizo una pregunta simple y devastadora que desmanteló toda la justificación de él. ¿Me estás despidiendo por haber sido agredida en mi lugar de trabajo, Carlos? ¿Es ese el protocolo oficial de El Grano Dorado para proteger a sus empleados? La pregunta no era una acusación, sino una solicitud de claridad, una que exponía la lógica perversa de su decisión.
Carlos titubeó, su guión memorizado se desmoronó. Es más complicado, es un cliente importante, la reputación, balbuceó, las palabras perdiendo todo su peso. La dignidad inquebrantable de ella actuaba como un espejo, reflejando no a un gerente tomando una decisión difícil, sino a un cobarde sacrificando a una inocente para salvarse a sí mismo. Al sentirse acorralado por la lógica implacable de Sofía y despojado de su autoridad moral, Carlos recurrió a un último y patético acto de dominación. Su frustración necesitaba un blanco físico, y ella se negaba a hacerlo. Con un movimiento brusco, le arrebató el delantal de las manos. El tejido húmedo se sintió pesado y flácido. «Esto no te pertenece», espetó, su voz temblando de una rabia impotente. «Ya no trabajas aquí, no eres nadie». Con un gesto de desprecio final, arrojó el delantal manchado a un cubo de basura cercano, donde aterrizó sobre un montón de filtros de café usados y servilletas sucias. Fue un acto de humillación simbólica, diseñado para aniquilar su identidad como empleada, y en su mente, como persona dentro de ese entorno. Se quedó allí, con el pecho agitado, esperando una reacción, cualquier señal de que finalmente la había quebrado. Creía, en ese instante, que había ganado, que había reafirmado su control sobre su pequeño reino. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Arturo Vargas recibía una llamada de confirmación de Morales. «El asunto está resuelto, señor Vargas. La empleada ha sido despedida permanentemente. Le garantizo que no volverá a tener una experiencia así en ninguno de nuestros establecimientos». Un sentimiento de profunda satisfacción y vindicación recorrió a Arturo. El orden de su universo había sido restaurado. Cualquier duda o atisbo de vergüenza que hubiera sentido, se disolvió en la certeza de su poder. Decidió que volvería a la cafetería esa misma tarde, no porque necesitara un café, sino para realizar un acto de soberanía. Quería caminar sobre las cenizas de la confrontación, ver el espacio vacío detrás del mostrador, y recibir la disculpa servil y temerosa del gerente. Su regreso sería la firma en su obra de poder. La demostración final para todos los testigos de que su voluntad era ley, y que cualquier desafío, por pequeño que fuera, sería erradicado sin piedad. Sofía observó cómo el delantal, el símbolo de su misión encubierta, yacía arrugado en la basura. No mostró ninguna emoción en su rostro. Su mirada se mantuvo fija en Carlos, quien ahora parecía desconcertado por el silencio que siguió a su arrebato. La victoria que él esperaba sentir se estaba agriando en una sensación de vergüenza. Después de un momento que se sintió eterno, Sofía asintió lentamente, una única y deliberada inclinación de cabeza. «Entiendo», dijo, su voz tranquila pero cargada de un peso inmenso. «Ahora entiendo perfectamente cómo funcionan las cosas aquí». No había ironía ni amenaza en sus palabras, solo una declaración de hechos que sonó como una sentencia. Sin decir más, se dio la vuelta y salió de la sala de descanso, caminando con una postura erguida y decidida. Su salida no fue la de una víctima expulsada, sino la de una inspectora que había completado su evaluación. Dejó a Carlos solo, con el eco de sus palabras y la inquietante sensación de que la verdadera tormenta apenas estaba por comenzar. La salida de Sofía no fue una retirada apresurada, sino una procesión de dignidad contenida. Atravesó el salón principal de la cafetería con la espalda recta y la cabeza en alto, su paso sereno y medido contrastando violentamente con la atmósfera de caos emocional que dejaba a su paso. Los pocos empleados que presenciaron la escena la siguieron con la mirada, una mezcla de lástima, confusión y un incipiente respeto que no sabían de dónde provenía. Carlos, por su parte, permaneció en el umbral de la sala de descanso, sintiendo el peso de su decisión como una losa de plomo sobre sus hombros. La victoria que había sentido al arrojar el delantal a la basura, se había evaporado, dejando un residuo amargo de vergüenza y una inquietud que no lograba identificar. La calma de ella no era la de una víctima resignada, era la quietud que precede a un terremoto y él, sin saberlo, se encontraba justo en el epicentro. En lugar de dirigirse directamente a la puerta de salida como todos esperaban, Sofía se detuvo a pocos metros de ella. El sol de la media mañana entraba por los grandes ventanales, iluminando las partículas de polvo en el aire y creando un halo de luz a su alrededor.
Se quedó inmóvil por un instante, un punto de calma en el flujo nervioso del local. Luego, con una lentitud que capturó la atención de todos, se dio la vuelta. Este simple giro, desprovisto de dramatismo, fue un acto de poder puro. No era la acción de alguien que había olvidado algo, sino la de alguien que había decidido deliberadamente no abandonar el campo de batalla. Su rostro enmarcado por la luz era una máscara de serenidad impenetrable. Para Carlos, que la observaba desde la distancia, ese movimiento fue más intimidante que cualquier grito o amenaza. Anunciaba que la historia no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando a escribirse un nuevo capítulo. Con la misma compostura, Sofía caminó hacia una de las pequeñas mesas redondas de mármol que estaban desocupadas junto a la ventana. Se sentó con una elegancia natural, colocando su bolso de diseño discreto pero inconfundiblemente caro en la silla contigua. Sus movimientos eran fluidos y económicos, los de una persona acostumbrada a ocupar espacios de poder con una confianza innata. No parecía una empleada recién despedida esperando un autobús, sino una ejecutiva evaluando una de sus propiedades. Abrió su bolso, sacó un teléfono de última generación, y lo colocó boca abajo sobre la mesa. Luego, cruzó las manos sobre la superficie fría y esperó, su mirada fija en el ajetreo de la calle. Su presencia transformó esa humilde mesa de cafetería en un trono improvisado, un centro de gravedad silencioso que alteraba la dinámica de todo el lugar. Los demás empleados reanudaron sus tareas con una torpeza nerviosa, conscientes de que estaban bajo un escrutinio que no comprendían. La inacción de Sofía fue una provocación más efectiva que cualquier palabra. Carlos, sintiendo que su autoridad se desmoronaba con cada segundo que ella permanecía allí, sintió una oleada de pánico que se disfrazó de ira. Salió de su parálisis y marchó hacia la mesa con pasos rápidos y decididos, su rostro enrojecido por la frustración. Se inclinó sobre ella, bajando la voz a un siseo áspero para no crear una nueva escena pública. ¿Qué crees que estás haciendo? Te dije que te fueras. ¿No puedes quedarte aquí? Largo ahora mismo o tendré que llamar a seguridad. Su amenaza sonaba hueca, un eco de un poder que ya no sentía. Estaba actuando según el manual, pero el manual no tenía un protocolo para una empleada que se negaba a aceptar su papel de víctima y que en cambio se comportaba como si fuera la dueña del lugar, una idea tan absurda que ni siquiera se atrevió a considerarla. Sofía no se dignó a mirarlo, mantuvo su vista fija en el exterior, como si el drama de Carlos fuera una distracción menor e irrelevante. Sus siguientes palabras, pronunciadas en un tono neutro y casi casual, cayeron sobre él como fragmentos de hielo. No es necesario que llames a nadie, Carlos. La seguridad ya está en camino. La frase fue una bomba de tiempo. No contenía emoción ni amenaza, solo una declaración de hechos que era completamente incomprensible en ese contexto. ¿Cómo podía saber ella eso? ¿Qué seguridad? El cerebro de Carlos luchaba por procesar la información, por encontrar un marco de referencia que le diera sentido a la situación. La calma de ella, su conocimiento previo de algo que él ignoraba, lo despojó de la última pizca de control que creía tener. De repente, se sintió como un intruso en su propia tienda, un peón en un juego cuyas reglas desconocía por completo. Como si sus palabras hubieran sido una invocación, un sedán negro de lujo, con los cristales tintados y un brillo que hablaba de poder y dinero, se detuvo suavemente frente a la entrada de El Grano Dorado. El vehículo era una aparición discordante en la calle, atrayendo las miradas de los transeúntes y de los clientes dentro del local. La puerta del conductor se abrió y un hombre alto vestido con un traje oscuro impecablemente cortado y un auricular discreto en la oreja, descendió del coche. Se movía con la eficiencia entrenada de un profesional de la seguridad. Un segundo hombre, igualmente imponente, salió por el lado del pasajero. No eran los guardias de seguridad de un centro comercial. Eran el tipo de protección personal que se asocia con diplomáticos, celebridades o directores ejecutivos de alto nivel. Su presencia silenciosa y vigilante cambió instantáneamente la atmósfera, elevando la tensión a un nivel casi insoportable. Arturo Vargas, que había decidido regresar para saborear su triunfo y asegurarse de que la empleada insolente había sido efectivamente eliminada, se acercaba a la cafetería desde la acera de enfrente. Su paso era arrogante, su rostro una máscara de satisfacción.
Sin embargo, se detuvo en seco al ver el sedán negro y los dos hombres que salían de él. Reconoció el modelo del coche y el tipo de servicio de seguridad. Era el mismo nivel de protección que él mismo utilizaba en ocasiones. Una punzada de inquietud, fría y afilada, atravesó su autocomplacencia. ¿Qué estaba pasando? Su mente, entrenada para reconocer las señales de poder, le advirtió que algo estaba fuera de lugar. Su victoria sobre una simple barista no debería justificar una exhibición de fuerza como aquella. La curiosidad se mezcló con un presentimiento ominoso, y decidió observar desde la distancia antes de entrar. Los dos hombres de seguridad entraron en la cafetería con una autoridad tranquila que silenció las conversaciones restantes. Sus miradas profesionales barrieron el lugar en una fracción de segundo, evaluando el entorno, ignorando por completo al gerente que los miraba con la boca abierta. Sus ojos encontraron a Sofía en la mesa junto a la ventana, y sin dudarlo, se dirigieron hacia ella. No había agresividad en sus movimientos, sino un respeto y una deferencia inconfundibles. Uno de ellos se inclinó ligeramente, manteniendo una distancia respetuosa, y habló en voz baja pero audible para Carlos, que estaba petrificado a pocos metros. «Señora Reyes, estamos aquí. ¿Está usted bien? ¿Necesita algo?» La pregunta era simple, pero las implicaciones eran sísmicas. El tratamiento formal, el título de «señora» y el apellido «Reyes» resonaron en el aire, desmantelando por completo la realidad que Carlos creía conocer. El nombre Reyes golpeó a Carlos como una descarga eléctrica. Le sonaba vagamente familiar, una nota perdida en el torrente de memorandos corporativos y noticias financieras que solía ignorar. No podía ubicarlo, pero el respeto con el que fue pronunciado por aquellos hombres imponentes le dijo todo lo que necesitaba saber. La mujer a la que había despedido, a la que había humillado arrojando su delantal a la basura, no era una simple empleada. La inversión de poder fue tan instantánea y total que lo dejó sin aliento. Se sintió desnudo, expuesto, un tonto monumental atrapado en un error de proporciones catastróficas. Su mente se aceleró, tratando desesperadamente de rebobinar los acontecimientos de la última hora, viéndolos ahora bajo una luz nueva y aterradora. Cada palabra que le había dicho, cada gesto de desprecio, se convirtió en un clavo en el ataúd de su carrera. Desde el otro lado de la calle, Arturo Vargas también escuchó el nombre, o al menos lo leyó en los labios del guardia. Reyes, Sofía Reyes. A diferencia de Carlos, Arturo sí sabía exactamente quién era ella. El nombre encajó en su lugar con un clic audible en su mente, como la última pieza de un rompecabezas aterrador. Sofía Reyes, la fundadora de un imperio tecnológico que había vendido para luego dedicarse a adquirir y humanizar empresas con culturas tóxicas. La misteriosa nueva dueña mayoritaria de la cadena El Grano Dorado, famosa por su anonimato y su método de trabajar de incógnito para evaluar sus propias compañías. El sudor frío comenzó a perlar su frente. El hombre que creía poder aplastar a cualquiera con su poder, acababa de agredir, humillar y hacer despedir a la mujer que, literalmente, era dueña del suelo que pisaba. El pánico, puro y absoluto, reemplazó a la arrogancia en un instante. En medio del caos silencioso, Sofía finalmente giró la cabeza y posó su mirada en Carlos. Sus ojos no contenían ira ni triunfo, sino una profunda y agotada decepción que era mucho más devastadora. Su voz, cuando habló, fue suave, casi un susurro, pero cada palabra resonó en el silencio como un martillazo. «Ese delantal, Carlos», dijo, su mirada indicando la dirección de la sala de descanso. «El que arrojaste a la basura, no era un simple trozo de tela. Representa la dignidad, el esfuerzo y el trabajo de cada persona que viste uno en esta compañía. No es basura, es el corazón de este negocio. Y tú lo trataste como si no valiera nada. No era una acusación, sino una lección de liderazgo, una que él había fallado de la manera más espectacular posible». Sus palabras lo despojaron de cualquier justificación, dejándolo solo con la cruda verdad de su cobardía. Sin esperar respuesta, Sofía se levantó con una gracia imperturbable. Hizo un gesto a uno de sus guardias para que esperara y caminó con paso decidido hacia la sala de descanso,
dejando a su paso un rastro de asombro y terror. Carlos, paralizado, solo pudo verla pasar. Los otros empleados, que habían estado fingiendo trabajar, ahora la observaban abiertamente, sus rostros una mezcla de incredulidad y una creciente admiración. Habían presenciado la humillación de una compañera, y ahora estaban presenciando el ascenso de una reina. La atmósfera en la cafetería había pasado de la tensión a una especie de reverencia temerosa. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero todos entendían que estaban en presencia de un poder mucho mayor del que jamás habían imaginado. Un poder que no necesitaba gritar para hacerse sentir. Dentro de la sala de descanso, Sofía se acercó al cubo de basura. Con una calma que rayaba en lo ceremonial, se inclinó y recuperó el delantal manchado. Lo sostuvo frente a ella, no con asco, sino con un cuidado casi reverencial. Alisó las arrugas con la palma de su mano, su mirada fija en la mancha oscura de café. Para ella, esa mancha ya no era un símbolo de la humillación que había sufrido, sino una prueba tangible, un diagnóstico preciso de la enfermedad que corroía su empresa desde adentro. Era la evidencia de una cultura donde el miedo prevalecía sobre el respeto, donde la dignidad de un empleado podía ser sacrificada para apaciguar la arrogancia de un cliente. Sostener ese delantal era sostener la razón por la que había iniciado esa misión en primer lugar. Era la justificación de todo lo que estaba a punto de suceder. Regresó al salón principal, con el delantal doblado cuidadosamente sobre su brazo. Su mirada se cruzó con la de Arturo, quien seguía congelado en la entrada, pálido como un fantasma. Por un instante, el universo se redujo a esos dos pares de ojos. En la mirada de ella, Arturo no encontró el odio que esperaba, ni la ira que merecía. Encontró algo mucho peor, una calma glacial, un juicio sereno y penetrante que lo desnudó por completo, arrancándole todas las capas de su estatus, su riqueza y su poder, dejándolo expuesto como lo que era en ese momento, un hombre pequeño, cruel y asustado. Se sintió juzgado no por una empleada, sino por una fuerza de la naturaleza moral, que él mismo había desatado con su propia mezquindad. La vergüenza, una emoción que casi había olvidado, lo inundó como una marea helada. Justo en ese momento, un tercer hombre irrumpió en la cafetería. Era Morales, el director regional, con el rostro congestionado por la prisa y la confusión. Había recibido una críptica llamada de la oficina de la presidenta, convocándolo a una reunión de emergencia en esa sucursal, y había conducido como un loco, imaginando 1000 desastres posibles, desde un incendio hasta una inspección sanitaria fallida. La escena que encontró lo dejó perplejo, el gerente pálido e inmóvil, 2 guardias de seguridad de élite flanqueando una mesa, y una mujer desconocida sosteniendo un delantal sucio. Su cerebro intentó darle sentido a la imagen, pero las piezas no encajaban. Su sonrisa profesional y nerviosa se congeló en su rostro cuando sus ojos se encontraron con los de la mujer. «Señora Reyes», balbuceó Morales, el reconocimiento y el pánico golpeándolo simultáneamente. Había visto su foto una sola vez, en un correo electrónico confidencial que anunciaba la adquisición. «Recibí su mensaje. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay algún problema?» Su mirada se desvió hacia Arturo, a quien reconoció de inmediato como uno de sus clientes más valiosos y problemáticos. La presencia de ambos en la misma habitación, en medio de aquella atmósfera cargada, le provocó un escalofrío. Una terrible premonición comenzó a formarse en su mente, la certeza de que se encontraba en el centro de un desastre profesional, del que no había escapatoria posible, un desastre que él mismo, con su llamada a Carlos, había ayudado a crear. Sofía no le respondió de inmediato, su atención se centró en el teléfono que había dejado sobre la mesa. Con un movimiento deliberado, lo levantó y lo giró en su mano. La pantalla se iluminó, mostrando una aplicación de grabación de voz en funcionamiento. Un temporizador digital indicaba que había estado grabando de forma continua durante los últimos 37 minutos. Una pequeña luz roja parpadeaba en la esquina superior, un ojo digital que lo había visto y oído todo. La agresión de Arturo, la cobardía de Carlos, su propio despido injusto. No dijo una palabra, simplemente dejó que la imagen hablara por sí misma. Fue un movimiento sutil, un jaque mate silencioso que no requería explicación.
La tecnología tan a menudo utilizada para deshumanizar, se había convertido en su testigo imparcial, en la prueba irrefutable de la verdad. El silencio que cayó sobre la cafetería fue el más profundo y pesado de toda la mañana. El zumbido de la máquina de café, el murmullo del tráfico exterior, todo pareció desvanecerse. El único sonido perceptible era el latido frenético de 3 corazones aterrorizados, el de Carlos, que veía el final de su carrera, el de Morales, que veía el colapso de su región, y el de Arturo, que veía el desmoronamiento de su mundo. La verdad ya no era una sospecha o una insinuación. Estaba allí, en el centro de la habitación, tan tangible como el sedán negro aparcado fuera, tan innegable como la mancha de café en el delantal. La semilla de la duda que se había plantado con la calma de Sofía, había florecido en un árbol de certeza, y su sombra se cernía sobre todos ellos. Con una parsimonia casi dolorosa, Sofía colocó el delantal cuidadosamente doblado sobre la mesa de mármol, justo al lado de su teléfono. Los 2 objetos juntos, el símbolo del trabajo manual y la herramienta de la tecnología de vanguardia, formaban una extraña naturaleza muerta. Eran las 2 facetas de su identidad, la trabajadora y la dueña, la víctima y la jueza. El delantal ya no era una prenda de servidumbre. Se había transformado en la bandera de su causa, en una pieza de evidencia presentada ante el tribunal improvisado de aquella cafetería. Su significado había sido irrevocablemente alterado, un testimonio silencioso de la injusticia que había presenciado y del cambio que estaba a punto de imponer. Finalmente rompió el silencio. Su voz tranquila y firme, se dirigió a todos y a nadie en particular, llenando cada rincón del local con un peso ineludible. Quería pasar un día trabajando de incógnito para entender de primera mano la experiencia de nuestros empleados y la cultura de servicio que ofrecemos a nuestros clientes. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Luego, con una mirada que abarcó a Carlos, a Morales, y finalmente se detuvo en Arturo, añadió: Creo que, en apenas unas horas, he aprendido mucho más de lo que jamás había esperado. La frase, dicha sin rastro de ironía, fue una declaración de guerra y una sentencia. Era la confirmación de que todo lo que temían era real. La declaración de Sofía quedó suspendida en el aire, una verdad tan devastadora que aniquiló cualquier posibilidad de defensa o excusa. El equilibrio de poder no se había simplemente inclinado, había sido completamente pulverizado. La estructura jerárquica que había gobernado sus vidas momentos antes, cliente poderoso, director regional, gerente de tienda, empleada desechable, se había invertido de una manera tan absoluta que resultaba casi surrealista. La barista era la reina. El cliente todopoderoso era un acusado tembloroso junto a la puerta, y los gerentes, los ejecutores de un sistema injusto, eran ahora sus prisioneros. La justicia, que a menudo parece una fuerza abstracta y lejana, se había materializado en la figura de una mujer serena con un delantal manchado en la mano, lista para impartir una lección que ninguno de ellos olvidaría jamás. La expectativa de lo que vendría a continuación era una corriente eléctrica que recorría la sala. La voz de Sofía, desprovista de emoción, actuó como el catalizador que transformó la atmósfera de la cafetería en una cámara de vacío. El peso de su identidad, Sofía Reyes, dueña de todo lo que alcanzaban a ver, descendió sobre Carlos y Morales con la fuerza de una losa de granito. El cerebro de Carlos se apagó, incapaz de reconciliar a la mujer que había despedido con la figura que ahora comandaba la habitación. Morales, por su parte, sintió cómo el sudor frío le recorría la espalda. Su mente reproducía en un bucle infernal la llamada en la que, con una obediencia ciega, había ordenado el despido de su propia jefa. La grabación en el celular de Sofía parpadeaba con su luz roja, un ojo digital que no solo había sido testigo, sino que ahora se erigía como fiscal, jurado y verdugo. El silencio ya no era tenso, era un silencio de juicio, denso y pesado, donde cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad de arrepentimiento y pánico. Con una calma glacial que contrastaba con el caos interno de los hombres frente a ella, Sofía se dirigió directamente a Morales, ignorando por completo a un Carlos petrificado. No levantó la voz. En su lugar, adoptó el tono preciso y cortante de una ejecutiva, en una sala de juntas. Señor Morales, comenzó,
y el uso del formalismo fue como una bofetada. Me gustaría que me explicara el protocolo corporativo de El Grano Dorado, cuando un empleado es agredido físicamente por un cliente. Basado en las acciones de su gerente, parece que nuestro procedimiento estándar es culpar a la víctima, despedirla de manera sumaria y ofrecer café gratis al agresor. ¿Es esa la política que usted ha implementado en su región? Necesito una respuesta clara para el informe que presentaré al Consejo Directivo esta tarde. Cada palabra era un clavo que lo fijaba contra el muro de su propia negligencia, usando la lógica del sistema que él representaba para desmantelarlo por completo. Morales palideció hasta adquirir un tono ceroso. Su boca se abrió y se cerró varias veces, pero solo un sonido ahogado logró escapar. Sus ojos, llenos de un pánico abyecto, se movían erráticamente entre el rostro impasible de Sofía, el celular que contenía la prueba de su fracaso, y la figura de Arturo Vargas, el cliente VIP, cuya ira había desatado el apocalipsis en su carrera. Toda su experiencia en gestión de crisis, todas sus frases prefabricadas sobre la satisfacción del cliente y la excelencia en el servicio, se desvanecieron, dejándolo expuesto como un hombre débil y sin principios. Intentó articular una disculpa. Señora Reyes, yo no sabía, pero las palabras murieron en su garganta. Sabía que cualquier excusa solo ahondaría el abismo. Su autoridad, construida sobre años de obediencia a la jerarquía, se había evaporado en un instante, dejándolo solo con la vergüenza de su cobardía. Dejando a Morales ahogarse en su propio silencio, Sofía giró lentamente. Su atención se posó por primera vez en Arturo Vargas, quien había permanecido congelado cerca de la entrada, un espectador aterrorizado de la destrucción que él mismo había iniciado. Con una deliberación que era en sí misma una forma de tortura psicológica, Sofía comenzó a caminar hacia él. No había prisa en sus pasos, cada movimiento era medido y lleno de una autoridad que no necesitaba manifestarse con gestos grandilocuentes. Los dos hombres de seguridad, sin recibir ninguna orden verbal, se movieron sutilmente, flanqueando la salida y cerrando cualquier ruta de escape. Arturo no era un cliente en una cafetería. Era un prisionero en una celda de su propia construcción. Sintió un impulso primario de huir, pero sus pies parecían clavados al suelo, paralizados por la certeza de que no había lugar en el mundo donde pudiera esconderse del poder que ahora avanzaba hacia él. Sofía se detuvo a 1 metro de distancia, una barrera invisible de poder y juicio entre ellos. Levantó el delantal manchado, sosteniéndolo no como un trapo sucio, sino como una pieza de evidencia en un tribunal. La mancha de café, oscura y acusadora, estaba justo en el centro. Sus ojos, claros y penetrantes, se clavaron en los de él. «Señor Vargas», dijo. Su voz era un susurro que resonó en el silencio sepulcral. ¿Este uniforme le dio la impresión de que tenía derecho a ponerme una mano encima? ¿La tela con la que mis empleados se ganan la vida le pareció una invitación a la violencia? Quiero entender su lógica. Quiero que me explique cómo, en su mente, mi posición de servicio le otorgó el permiso para agredirme. La pregunta era una obra maestra de precisión quirúrgica, evitando la emoción y atacando directamente el núcleo de su arrogancia. Su retorcido sentido del derecho. La pregunta lo destrozó. Arturo Vargas, el hombre acostumbrado a que su voz hiciera temblar a subordinados y rivales, se quedó completamente mudo. Su mente, usualmente un torbellino de cálculos y estrategias, era un lienzo en blanco de puro terror. No podía mirarla a los ojos. Su mirada cayó al suelo, a los finos fragmentos de porcelana que el personal de limpieza aún no había barrido por completo. Esos pedazos rotos eran un reflejo de su propia imagen. Su traje caro, su reloj de oro, todo su arsenal de estatus, se sintieron de repente como un disfraz ridículo. La vergüenza, una emoción que no había sentido desde la infancia, lo inundó con una intensidad física, un calor que le subía por el cuello y le quemaba las orejas. Se sintió pequeño, patético, y por primera vez en décadas, completamente impotente. La armadura de su arrogancia se había desintegrado, dejándolo desnudo y temblando. Sofía no esperó su respuesta. Con un movimiento mínimo de su pulgar, activó la pantalla de su celular. No necesitaba reproducir toda la grabación. Seleccionó un fragmento específico. El silencio de la cafetería fue brutalmente desgarrado por la propia voz de Arturo, amplificada por el altavoz del teléfono.
distorsionada por la rabia. Inútil. ¿Eres sorda o simplemente incompetente? Inmediatamente después, se escuchó el golpe seco de su mano contra la taza, seguido por el agudo y cristalino sonido de la porcelana haciéndose añicos contra el suelo. El audio era de una claridad devastadora, era la banda sonora de su propia bajeza, una prueba acústica e irrefutable que eliminaba cualquier posibilidad de negación o matiz. El sonido flotó en el aire por un segundo antes de que Sofía detuviera la grabación, devolviendo la habitación a un silencio aún más pesado y acusador que antes. Al escuchar la grabación, Carlos y Morales dieron un respingo involuntario, como si el sonido fuera un golpe físico. Para ellos, esa grabación no era solo la evidencia de la agresión de Arturo, era el certificado de defunción de sus carreras. Era la prueba de su complicidad, de su silencio, de su decisión de proteger al agresor en lugar de a la víctima. Cada palabra de desprecio de Arturo, cada nota del estallido de la taza, era un eco de su propio fracaso moral y profesional. Se miraron el uno al otro por una fracción de segundo, y en los ojos del otro vieron el mismo pánico y la misma autoinculpación. No había defensa posible. La verdad, cruda y sin adornos, había sido reproducida para que todos la escucharan, y su veredicto era final. Estaban condenados por la tecnología, pero sentenciados por su propia falta de humanidad. Con el veredicto ya dictado, Sofía se dio la vuelta, dejando a Arturo temblando en su rincón de vergüenza. Su mirada ahora se posó sobre los otros empleados, los baristas y cajeros que habían observado todo desde detrás del mostrador, paralizados por el miedo y el asombro. Su expresión se suavizó, la dureza glacial reemplazada por una firmeza protectora. «A todos ustedes», dijo, su voz ahora más fuerte, proyectándose para que cada uno la escuchara claramente. «Lo que han presenciado hoy es la razón por la que estoy aquí. Esto termina ahora. Nunca más un miembro de este equipo será humillado, agredido o sacrificado por la arrogancia de nadie. El grano dorado será un lugar de trabajo seguro y digno, o no será nada. Tienen mi palabra». No era una promesa vacía, era la declaración de una nueva era, un juramento de lealtad a la gente cuyo trabajo era el verdadero fundamento de su imperio. Luego, con una eficiencia implacable, dictó las consecuencias. «Carlos, Morales», dijo sin mirarlos, «los veré en la oficina de gerencia en 5 minutos para discutir los términos de sus renuncias». La frase fue pronunciada como un hecho consumado, no como una posibilidad. Luego, sus ojos se encontraron una última vez con los de Arturo. «Señor Vargas, desde este momento, tiene prohibida la entrada a perpetuidad, en todos y cada uno de los establecimientos de El Grano Dorado, a nivel mundial. Mi equipo de asesores legales se pondrá en contacto con usted mañana para discutir las acciones legales pertinentes con respecto a la agresión. Seguridad, por favor, acompáñelo fuera de mi propiedad». Las sentencias fueron entregadas con una calma absoluta, cada una cayendo como el golpe de un mazo, sellando el destino de los 3 hombres con una finalidad ineludible. Los guardias de seguridad se movieron al unísono, acercándose a Arturo. Pero no necesitaron tocarlo. El hombre, completamente derrotado, levantó la vista hacia Sofía. Su rostro era un desastre de emociones conflictivas. Miedo, arrepentimiento, y una vergüenza tan profunda, que parecía haberlo envejecido 10 años en 10 minutos. No había rastro del déspota de hacía una hora. En su lugar, había un hombre roto, enfrentado a la imagen insoportable de sí mismo. Abrió la boca para hablar, pero solo logró un pequeño y casi imperceptible asentimiento, una capitulación total. Era el reconocimiento de su derrota, no solo ante el poder de ella, sino ante la verdad de su propio carácter. Sofía sostuvo su mirada por un instante más, sin triunfo ni placer, solo con la pesada carga de la justicia impartida. La catarsis era completa. El orden moral del universo, al menos en ese pequeño rincón del mundo, había sido restaurado. Los guardias de seguridad dieron un paso al frente, sus movimientos fluidos y profesionales, listos para cumplir la orden de expulsar a Arturo Vargas. Pero el hombre, que momentos antes había sido un titán de la arrogancia, levantó una mano temblorosa, un gesto no de desafío sino de súplica. Detuvo su avance con esa simple muestra de vulnerabilidad. El aire en la cafetería, ya cargado con el peso de la revelación,
se volvió aún más denso, expectante. Arturo no se giró para huir de la humillación, en cambio, hizo lo más difícil, se dio la vuelta lentamente para encarar a Sofía Reyes una vez más. Su rostro, antes una máscara de desprecio, era ahora un mapa de ruinas emocionales. La vergüenza había erosionado cada rasgo, dejando al descubierto a un hombre frágil y desarmado. Sus ojos, que habían lanzado rayos de furia, ahora estaban nublados por una humedad que no se atrevía a derramarse. No miró a la poderosa dueña de la compañía, sino a la mujer cuyo delantal manchado colgaba de su mano como una bandera de su propia infamia. La primera palabra que intentó pronunciar se quebró en su garganta, un sonido ahogado y patético. Lo intentó de nuevo, su voz un susurro ronco que apenas logró atravesar el silencio sepulcral del local. Yo, comenzó, y la palabra quedó suspendida, insuficiente para contener el torbellino de arrepentimiento que lo consumía. Sus hombros, que siempre había mantenido erguidos como una armadura, se hundieron bajo un peso invisible. La mirada de todos los empleados, antes temerosa, ahora era una mezcla de asombro y una incipiente, casi dolorosa, compasión. Vieron a un hombre desmoronarse, no por la pérdida de su estatus o por el miedo a las consecuencias legales, sino por la confrontación brutal con su propia bajeza moral. La grabación de su voz, resonando en su memoria, era una tortura, el sonido de la taza rompiéndose, era el eco de su propio espíritu haciéndose añicos. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de Sofía, y en ellos no buscó piedad, sino un ancla en medio de su naufragio interior. Con un sollozo ahogado que sacudió todo su cuerpo, las palabras finalmente brotaron, desordenadas y crudas. «Lo siento», susurró, la frase cargada con el peso de un arrepentimiento genuino y tardío. «Perdóneme». No era una disculpa estratégica para mitigar el daño, era una confesión, una rendición incondicional. No hay excusa, no hay justificación para lo que hice. Fui cruel. Usted no hizo nada para merecerlo. Nadie lo merece. Miró más allá de ella, hacia los otros empleados que se escondían detrás del mostrador, y su voz se fortaleció ligeramente, impulsada por una nueva urgencia. Ninguno de ustedes. He sido un cliente horrible durante años. He tratado este lugar y a su gente como si fueran menos, como si su tiempo y su esfuerzo no tuvieran valor. Estaba equivocado. La confesión pública lo despojó de la última capa de su orgullo, dejándolo completamente expuesto. Era la humillación más profunda de su vida, y por primera vez, sentía que la merecía por completo. Sofía observó su colapso sin una pizca de triunfo. La ira que había sentido, la fría determinación de impartir justicia, comenzó a disolverse, reemplazada por una emoción más compleja y pesada. Vio más allá del inversor déspota y del cliente abusivo. Vio a un hombre terriblemente solo, un hombre cuya única forma de interactuar con el mundo era a través de la dominación, porque carecía de las herramientas para conectar a través de la humanidad. Su crueldad, se dio cuenta, no era una muestra de fuerza, sino el síntoma de una profunda debilidad y un vacío interior. No sintió el impulso de perdonarlo, pero la necesidad de castigarlo se evaporó. Su transformación de monstruo a hombre arrepentido era un castigo más profundo y duradero que cualquier demanda o prohibición. En ese momento, la tensión en la sala cambió. Ya no se trataba de una confrontación entre poder y sumisión, sino del delicado y doloroso proceso de una conciencia rota que intentaba reconstruirse. Arturo, con la mirada aún fija en el suelo, dio un paso vacilante hacia ella, deteniéndose a una distancia respetuosa. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, su voz apenas audible. No para evitar problemas, sé que los merezco, sino para repararlo. Sé que no puedo deshacerlo, pero quiero intentarlo. La pregunta era la prueba definitiva de su cambio. No ofreció dinero, no intentó usar su influencia. Estaba pidiendo orientación, admitiendo que su propio compás moral estaba tan roto que no sabía cómo empezar a enmendar su falta. Era la primera vez en su vida adulta que pedía ayuda, no desde una posición de poder, sino desde el fondo de un abismo de vergüenza. Le estaba entregando a ella, la mujer a la que había intentado destruir, el poder de guiar su redención. Este acto de sumisión moral fue más significativo que cualquier disculpa. Una transferencia de poder
que iba más allá de lo corporativo y se adentraba en el terreno del alma. Sofía guardó silencio por un largo momento, considerando su pregunta. Sabía que su respuesta definiría no solo el destino de Arturo, sino también el tono de su propio liderazgo. Podría aplastarlo con una respuesta despectiva, o podría ofrecerle un camino. Eligió lo segundo. La reparación no es algo que pueda ofrecerme a mí, señor Vargas, dijo finalmente, su voz suave pero firme. No se trata de mí, se trata de ellos. Con un leve gesto de la cabeza, señaló a los empleados que observaban la escena con los ojos muy abiertos. Si de verdad quiere empezar a reparar algo, empiece por aprender sus nombres, pregúnteles cómo están, y escuche de verdad la respuesta. Descubra al ser humano detrás del delantal, que tanto despreció. La reparación no es un evento, es un proceso, y empieza por ver a la gente que ha elegido ignorar durante tanto tiempo. No le ofreció absolución, sino una tarea, un camino arduo y sin garantías hacia la redención. Luego, Sofía se dirigió a su personal. Desdobló el delantal manchado y lo sostuvo, no como una pieza de evidencia, sino como un objeto de valor. Este delantal, dijo, su voz resonando con una nueva calidez, es un símbolo de nuestro compromiso. Compromiso con un café excelente, pero sobre todo compromiso con el respeto mutuo. La mancha que tiene no es de vergüenza, es un recordatorio de que la dignidad no es negociable y de que nunca más permitiremos que nadie la manche. Con un gesto ceremonial, entregó el delantal a la barista más joven, una chica que la había mirado con una mezcla de miedo y admiración durante todo el incidente. Cuídalo. Representa nuestra nueva promesa. La joven lo tomó con manos temblorosas, asintiendo con lágrimas en los ojos. El símbolo de humillación se había transformado oficialmente en una reliquia de empoderamiento, un estandarte para la nueva cultura que nacía en ese preciso instante. Carlos y Morales observaron toda la escena como si estuvieran viendo una obra de teatro desde otro planeta. El arrepentimiento de Arturo no los absolvió, al contrario, magnificó su propia cobardía. Mientras Arturo se enfrentaba a su monstruosidad, ellos se habían quedado en silencio, calculando los daños a sus carreras. La lección de liderazgo de Sofía no solo estaba dirigida a Arturo, sino también a ellos. Les mostró que el verdadero poder no consistía en apaciguar al más ruidoso, sino en proteger al más vulnerable. La vergüenza que sintieron fue profunda y corrosiva, una comprensión tardía de que habían fallado no solo como gerentes, sino como seres humanos. En ese momento, la perspectiva de ser despedidos les pareció menos aterradora que la de tener que vivir con el conocimiento de su propia falta de integridad. Su silencio ya no era de miedo, sino de una introspección dolorosa. Arturo Vargas asintió lentamente a las palabras de Sofía, absorbiéndolas como si fueran la única medicina para su alma envenenada. Levantó la vista y por primera vez, miró realmente a los empleados, no como obstáculos o sirvientes sino como individuos. Vio el cansancio en los ojos de uno, la juventud en el rostro de otra, la dignidad silenciosa en todos ellos. Hizo una leve inclinación de cabeza, un gesto de respeto que era torpe pero sincero. Gracias, susurró, una palabra dirigida tanto a Sofía por la lección como al personal por su silenciosa resistencia. Luego, sin necesidad de que los guardias lo guiaran, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Su paso ya no era el de un conquistador, sino el de un peregrino, que inicia un largo y difícil viaje. Salió a la luz del sol, no como el hombre que había entrado, sino como una versión más pequeña, más humilde, y quizás, más humana de sí mismo. Con la salida de Arturo, una tensión colectiva pareció abandonar la cafetería. Los empleados soltaron el aire que no sabían que estaban conteniendo. El ambiente, antes cargado de miedo y juicio, comenzó a llenarse de una sensación de alivio y una extraña esperanza. Habían presenciado algo más que un simple ajuste de cuentas, habían sido testigos de la posibilidad de la transformación. Vieron a un tirano arrodillarse, no por la fuerza, sino por el peso de la verdad. Vieron a una líder que no buscaba venganza sino restauración. Sofía se había convertido en algo más que su jefa. Era la encarnación de la justicia que siempre habían anhelado, pero nunca habían esperado recibir.
La lealtad que sintieron hacia ella en ese momento fue instantánea, profunda e inquebrantable. Sabían que, bajo su dirección, el grano dorado ya no sería solo un lugar de trabajo, sino un refugio. Finalmente, el drama principal concluyó. Sofía se quedó en el centro del local, el epicentro de la calma después de la tormenta. Su mirada se posó sobre Carlos y Morales, quienes la esperaban como reos ante su juez. La ira y la decepción en su rostro habían sido reemplazadas por una expresión de seriedad pensativa. El ciclo de la justicia moral había completado su fase de reparación con Arturo. Ahora comenzaba una nueva fase, la de la reconstrucción. Su siguiente decisión no se basaría en la venganza, sino en la pregunta fundamental que su misión encubierta buscaba responder. ¿Podía un sistema roto ser reparado? ¿Podían los hombres que habían perpetuado una cultura de miedo aprender a liderar con dignidad? Se dirigió hacia la oficina de gerencia, y su silencio era una pregunta abierta, un micro cliffhanger que dejaba a todos, y al público, preguntándose si la redención era posible no solo para un individuo, sino para toda una organización. Un mes después, el aire en el grano dorado respiraba diferente. La tensión nerviosa, que antes impregnaba el ambiente, había sido reemplazada por una calma productiva. Una sensación de seguridad que emanaba del personal y se contagiaba a los clientes. Carlos, aún gerente, se movía detrás del mostrador con una nueva autoridad, una que no provenía del miedo a sus superiores, sino de un profundo respeto por su equipo. Ya no apresuraba a los baristas, ni mostraba un servilismo ansioso ante los clientes exigentes. En su lugar, intervenía con una firmeza educada, defendiendo a sus empleados y mediando en los conflictos con una paciencia que nadie le había conocido antes. La política de Protocolo Dignidad de Sofía no era solo un memorando en un tablón de anuncios, era una filosofía vivida, visible en la forma en que los empleados se sonreían, se ayudaban durante las horas pico, y trataban a cada cliente no como una transacción, sino como un invitado. La cafetería se había transformado de un escenario de poder a un santuario de respeto mutuo. La puerta se abrió y entró Arturo Vargas. Ya no vestía el traje a la medida como una armadura, sino unos pantalones de lino y una camisa sencilla que lo hacían parecer accesible, casi vulnerable. No se dirigió al mostrador para ordenar, sino que se quedó cerca de la entrada, esperando con una paciencia que le era completamente ajena. Sus ojos recorrieron el lugar, no con el desdén de un crítico, sino con la curiosidad de un antropólogo que estudia una cultura desconocida. Observó a Carlos elogiar a un barista por un latte art perfecto. Vio a dos empleadas reír juntas mientras reponían los pasteles. Su mirada se detuvo en la barista más joven, la misma a quien Sofía le había entregado el delantal. Cuando ella lo vio, no hubo miedo en sus ojos, sino un reconocimiento tranquilo. Arturo le ofreció una pequeña y torpe sonrisa, y ella asintió levemente en respuesta antes de volverse para atender a un cliente. Él no estaba allí como un cliente sino como un penitente esperando permiso para entrar en el espacio sagrado que antes había profanado. Después de unos minutos, la joven barista, cuyo nombre era Elena, se acercó a él durante una pausa. «Señor Vargas», dijo, su voz clara y sin rastro de intimidación. Arturo se estremeció ligeramente al escuchar su apellido. «Por favor, llámame Arturo», respondió, su propia voz más suave de lo que recordaba. Sacó un sobre grueso de su maletín. «Esto es para ti y para todos los demás», dijo, entregándoselo. «No es una disculpa, porque las palabras no pueden arreglar lo que rompí. Es un comienzo». Dentro del sobre no había dinero, sino los documentos que establecían un fondo fiduciario a perpetuidad. La Beca Dignidad de El Grano Dorado, destinada a financiar la educación superior o los proyectos personales de cualquier empleado de la cadena que tuviera más de un año de servicio. Era una reparación práctica y anónima, diseñada no para limpiar su imagen, sino para invertir en el futuro de las personas a las que había despreciado. Era su forma de decir que su valor era, de hecho, incalculable. Elena abrió el sobre, y sus ojos se agrandaron al leer el documento. Levantó la vista hacia Arturo, buscando algún indicio de arrogancia o autofelicitación.
pero solo encontró una profunda y agotada sinceridad. Luego, su mirada se posó en el delantal que llevaba puesto. Era el original, el que Sofía había recuperado de la basura. La mancha de café había desaparecido gracias a una limpieza experta, pero si uno miraba de cerca, podía ver un pequeño y delicado surcido en el tejido, una cicatriz casi invisible. La señora Reyes no quiso que lo reemplazaran, dijo Elena en voz baja, tocando la costura con la punta del dedo. Dijo que las cosas rotas no siempre necesitan ser desechadas. A veces, solo necesitan un poco de cuidado para volverse aún más fuertes. La frase, tan simple, resonó en el espacio entre ellos, una parábola sobre la porcelana, los delantales y las almas humanas. El símbolo de humillación se había convertido en un testimonio de resiliencia y de la posibilidad de enmienda. En ese preciso instante, Sofía Reyes entró en la cafetería, vistiendo unos vaqueros y un suéter sencillo, pasando casi desapercibida. Vio la escena, Arturo de pie, vulnerable. Elena sosteniendo los papeles, conmovida, y se detuvo, observando desde la distancia con una expresión de serena satisfacción. No intervino. Permitió que el momento se desarrollara orgánicamente, un fruto directo de la cultura que había plantado. Vio a Arturo agradecerle a Elena con una inclinación de cabeza y dirigirse hacia la salida. Sus caminos se cruzaron a mitad del local. Arturo se detuvo, su rostro una mezcla de sorpresa y la vieja vergüenza que ahora era su compañera constante. Esperaba un juicio, una evaluación de su acto de contrición. Sofía simplemente lo miró, y por primera vez, le ofreció una sonrisa genuina, sin rastro de frialdad ni decepción. Era una sonrisa de reconocimiento, no de perdón, sino de ver a un ser humano luchando por ser mejor. Escuché sobre la beca, dijo Sofía en voz baja, su tono cálido y desprovisto de formalidad. Es un buen comienzo, Arturo. El uso de su primer nombre fue el verdadero acto de absolución, un puente tendido sobre el abismo de su agresión pasada. Le estaba permitiendo dejar atrás al señor Vargas, y empezar a construir a Arturo. Él asintió, incapaz de hablar, con la garganta apretada por la emoción. Quédate, continuó ella. ¿Quieres un café? Hoy, la casa invita. La oferta, que una vez fue el símbolo de una transacción corrupta para comprar el silencio, se transformó en un gesto puro de hospitalidad y humanidad compartida. Era la inversión final y completa del incidente original, un círculo que se cerraba no con venganza, sino con una gracia inesperada. Arturo aceptó con un movimiento casi imperceptible de cabeza, sintiendo que ese simple café era el primer sorbo de una nueva vida. Meses después, la escena final de la transformación se consolidó. Arturo se había convertido en un cliente habitual, pero de un tipo diferente. Se sentaba en la mesa más alejada, leía el periódico y saludaba a cada empleado por su nombre. A veces, simplemente observaba la eficiente y alegre danza detrás del mostrador, aprendiendo en silencio sobre la dignidad del trabajo. En la pared principal de la cafetería, donde antes había un cuadro de arte moderno sin alma, ahora colgaba un marco elegante. Dentro de él, no había una pintura, sino el delantal original con su cicatriz finamente reparada. Debajo, una pequeña placa de latón pulido tenía grabada una sola frase: la nueva misión de la compañía, y la lección que había cambiado tantas vidas. El ingrediente principal es el respeto. La cafetería ya no era solo un negocio, era un monumento a la idea de que el verdadero poder no se mide por la capacidad de humillar, sino por la valentía de ser humano.